Hola a todos, gracias por acompañarnos. La idea es, cuando recién salió publicado allá por el mes de marzo del año 2022, el decreto 144 que reglamentaba el beneficio de guarderías y salas maternales previsto por la Ley de Contrato de Trabajo, después de unos 50 años de demora, no mucho más que eso. El legislador, con buen tino, dio un plazo de un año para que la norma se tornara exigible, asumiendo que esto requería que hubiera una adopción de decisiones, digamos, y de medidas por parte de las empresas para poder llevarla a cabo. La realidad es que el año pasó, digamos, y no solamente pasó, sino que ya está vencido desde el 23 de marzo de este año, y todavía son muchísimas las dudas que existen, muchísimos los empleadores que están viendo qué hacer ante algo que realmente viene o proviene de una norma cuya técnica legislativa ha sido cuanto menos o es cuanto menos compleja, por llamarlo de alguna manera. Por lo menos lo que yo creo que pasó fue que no se tuvo en cuenta, como pasa muchas veces con las normas laborales, cómo funciona el mundo laboral y las complejidades que podía llegar a tener para llevar adelante esto. Dicho esto, hacemos un repaso rápido, si te parece, Héctor, de los puntos principales del decreto, y ya sí, después nos vamos directamente a aquellas cosas que por ahí generaron más dudas o siguen generando dudas. Sí, me parece perfecto. Repasemos así todos, nos ponemos en la misma página actualizado y después vamos de frente con los problemas y los desafíos que nos ha generado la implementación de este beneficio, claro. Dale, buenísimo. Bueno, lo primero que tenemos para decir es que la norma lo que establece es la obligación de habilitar guarderías o salas maternales u otorgar el beneficio de guardería o sala maternal en establecimientos donde presten servicios 100 o más trabajadores y trabajadoras, ¿ok? Ya sean que estos trabajadores pertenezcan al titular del establecimiento o a terceros que puedan prestar servicios en forma normal y habitual en el mismo. Digamos, el normal y habitual es un agregado mío, creo que lo que se propuso es incorporar a los que están ahí en forma normal y habitual, no aquellos que puedan llegar a pasar accesoriamente, digamos, ¿no? La obligación abarca a, como les dije, a aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan hijos menores de 45 días hasta 4 años de edad cumplidos. Esta es una aclaración que se formuló en el acta que se firmó entre la UIA y la CGT en presencia del Ministerio de Trabajo en el mismo mes de marzo. Había una duda sobre el texto del decreto, porque en los considerandos hablaba de 3 años inclusive, y en la parte resolutiva hablaba de 3 años. La idea es que en virtud de los ciclos de la educación previstos en la Ley General de Educación, se llevó esto, o se estableció esto, se aclaró que era hasta los 4 años cumplidos. Esta guardería o sala maternal que uno tendría que otorgarle como prestación a los hijos de los trabajadores, se podría hacer en el propio establecimiento o en un radio o subcontratando los servicios de una guardería o sala maternal en un radio de hasta 2 kilómetros del establecimiento al que corresponde. Y en los casos de empresas que fueran aledañas, podrían establecer consorcios para mandar a los hijos de los empleados de los distintos establecimientos a la misma guardería, siempre y cuando mantengan esa distancia máxima de 2 kilómetros de cada uno de los establecimientos. Esta obligación de otorgar el beneficio, digamos, en especie, digamos, por decirlo de alguna manera, el decreto lo que previó es la posibilidad de sustituirla por el reconocimiento de una contraprestación a favor del trabajador o trabajadora en dinero equivalente al 40% del salario de los empleados de servicio doméstico encuadrados en la categoría de cuidado de personas, o al menor importe que surgiera de la acreditación que pudiera llegar a presentar el trabajador o trabajadora. Esa acreditación debía hacerse a través de factura, digamos, emitida legalmente, de la sala maternal o guardería a donde estuvieran enviando al menor,
o a través del recibo de sueldo de una persona encuadrada en el régimen de servicio doméstico de la ley 26844, como decíamos, en la categoría de cuidado de personas. Y el monto sería del 40% del salario básico de esa categoría o del menor importe que pudiera llegar a surgir de la factura. Supongamos que una guardería o sala maternal cubriera la protección del niño o la tenencia del niño por un menor importe, lo que se le debía reintegrar al empleador era esto. Este beneficio, se supone que esta sustitución de la prestación en especie por un reintegro de gastos debía ser previsto por acuerdo colectivo, o sea, en el marco de la negociación paritaria del empleador con las asociaciones o asociaciones sindicales que representaban al personal. ¿Qué omitió el decreto? Omitió dos cosas. Primero, que como terminó ocurriendo el 23 de marzo de este año, la inmensa mayoría de convenios colectivos no tuvieran contemplado o no hubieran llegado a contemplar la sustitución de la prestación en especie por este beneficio. Y por el otro lado, la situación de los personal fuera de convenio, porque en el decreto 144 brilla por su ausencia cualquier mención al personal que no estuviera comprendido en régimen de convenio colectivo. Lo que hizo el acuerdo entre la UIA y la CGT fue establecer, en primer lugar, una prórroga que lleva hasta el 31 de julio de este año para que los convenios colectivos puedan establecer o puedan disponer la sustitución de la prestación en especie por el reconocimiento del gasto. Y por el otro lado, en el caso del personal fuera de convenio, lo que establecieron es que el empleador cumplía con la obligación establecida por la reglamentación si le hacía extensivo al empleado el beneficio que surgiera del convenio colectivo de trabajo aplicable en el establecimiento donde él prestaba servicios, si hubiera más de un beneficio, o sea, más de un convenio, el mejor, más favorable, o garantizándole el reintegro de, digamos, de los pagos que él mismo hiciera en las mismas condiciones que para el personal en convenio, o sea, hasta el 40% del salario del personal de servicio doméstico o el menor importe que pudiera llegar a acreditar. Digamos, como reglas generales o como aspectos generales del convenio, del decreto y del posterior acuerdo de la UIA con la CGT, tengo estos. No sé, Héctor, si hay alguno que tengas presente en este momento. Sí, a ver, como vos bien decís, creo que ese acuerdo, yo te diría casi tripartito, porque en el fondo Sí. el Ministerio de Trabajo prestó la casa, pero también contribuyó a que fuera una expresión del diálogo social positivo. Fue quizá el evento más relevante dentro de este beneficio, porque salió el 16 de marzo y le dio a las empresas, a los empleadores, la chance de correr el horizonte de implementación sin incurrir en las graves multas, en las graves penalidades que contempla este decreto que bien comentabas, para el caso de aquellos empleadores que no cumplan con este beneficio. Pero quizá lo relevante para esta charla así de café tan breve, donde tenemos junto a este tema nada menos que otra cuestión que sabemos que va a concitar mucho interés, como es el tema de ganancias, deberíamos señalar qué han venido haciendo los empleadores en general, porque como vos bien señalabas, fueron muy pocos los acuerdos colectivos que se pudieron negociar antes del 22 de marzo, que fue la fecha, o 23 de marzo, que fue la fecha de implementación y de operativización de este beneficio de guardería, de sala de cuidado o su compensación en dinero. Yo recuerdo en ese momento la UOM hizo un acuerdo en el marco de su discusión salarial con las distintas ramas, que no hizo otra cosa que implementar dentro de su convenio lo que el propio decreto ya decía. Es decir, fijó el mismo valor, es decir, ese 40% del básico de la categoría de cuidador, del estatuto de trabajadores de casas particulares o ex servicio doméstico. No modificó ninguna otra cuestión vinculada a la cantidad de trabajadores o trabajadoras que podían definir cuando la empresa quedaba alcanzado o no por la obligatoriedad de implementarlo.
Sí creo que mejoraron en esos acuerdos, en ese y en el de comercio, que fue mucho más breve, algunos detalles que seguramente han sido y siguen siendo preocupación de muchos empleadores, que tienen que ver con el comprobante y la declaración jurada que uno debería exigirle a cada empleado o empleada para que ratifique que es el único de los dos progenitores o mayores a cargo de los menores que percibe la compensación económica. Pero la verdad, José, es que la prueba más clara de que esta reglamentación estuvo divorciada de la realidad no solo está por ese aspecto que vos bien destacaste, que es solo preocuparse por el personal convencionado y no por el fuera de convenio, sino también por no leer qué venía ocurriendo con el beneficio de guardería antes de este decreto, porque tenemos el 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo que ya implementó con carácter de beneficio social a la guardería, si es que no había sala maternal, así se la llamaba en ese momento, ahora es sala de cuidado, obviamente, nos hemos vuelto mucho más inclusivos. A nosotros nos cuesta un poco generacionalmente, pero bueno, tenemos que hacer el esfuerzo desde el lenguaje, desde ya, porque en lo personal sabemos que somos inclusivos, pero desde el lenguaje debemos hacer ese esfuerzo y la verdad que creo que es útil. Y por ahí es muy útil también para todos los que están participando hoy en esta primera presentación del spot de Byton y Adra, conocer algunos lineamientos que nos arrojó esa encuesta que hizo la sociedad, sí, el CEL en realidad, y que nos compartió Adra incluso, sobre qué alcance tenía este beneficio antes de implementarse el decreto, ¿no? Hicieron una encuesta encabezada por María Laura Cali sobre 121 empleadores líderes de distintos sectores. Y el aspecto más relevante que yo destaco es que casi la mitad de esas empresas ya tenían el beneficio de guardería implementado. Es más, 6 de cada 10 lo tenían solo para mujeres, porque en ese momento era lo que estaba previsto, pero hasta 5 años de edad, ¿no? Y lo más llamativo es que el 87% de esas empresas aplicaba el mismo criterio, tanto para el personal convencionado como para el que estaba excluido, porque nadie puede pensar sanamente en una organización que funcione bajo parámetros de equidad interna, que uno pueda tener un beneficio de sala de cuidado para el personal convencionado y para el personal fuera de convenio no, o que uno pueda tener un esquema de beneficio de compensación económica de ese gasto en un caso y en otro no. Pero tal vez lo más relevante es que de esas 121 empresas líderes, solo el 4% tenían sala de cuidado. Todas las demás tenían el beneficio económico, la compensación contra el comprobante, como vos bien señalabas. Fíjense qué sencillo hubiera sido haber tenido este tipo de instrumentos o haber hecho un observatorio a través de los mecanismos que tiene el propio Ministerio de Trabajo, antes de dictar una reglamentación que puso como regla la sala de cuidado y como excepción la compensación económica, cuando en rigor de verdad la regla debería haber sido la compensación económica y eventualmente la posibilidad, en aquellos casos donde la negociación colectiva o la política del empleador determine esto, porque ese 4% de las 121 empresas líderes, que serán 5, una de ellas tenía tercerizado en una guardería de la zona de manera consorcial el beneficio. Las demás la tenían implementado in-house, pero con innumerables dificultades. Con lo cual, el primer inconveniente entonces es que este decreto fijó una regla que metió una presión adicional a la negociación colectiva, porque puso en manos de la disponibilidad colectiva definir si se podía sustituir una sala de cuidado, la instalación, la gestión, todo lo que representa una sala de cuidado para un empleador, por una compensación económica. Y la verdad es que hoy prácticamente el 95% de los empleadores operan contra comprobante del gasto efectivamente realizado, que como vos bien decís, es hasta el monto del gasto, o en su caso, hasta el 40% del básico de la categoría de cuidador, que es una variable que no manejan los empleadores, que solo la maneja la negociación colectiva, entre comillas,
no tan fluida que existe para la actividad de trabajadoras y trabajadores de casas particulares, ¿no? Digo esto porque ya tenemos algunos casos en trámite, negociaciones colectivas en algunos sectores, donde se está planteando que el anclaje no sea ese valor económico, sino de pronto un básico de la escala de la propia actividad, cosa que sea una variable que uno tenga controlable, que la pueda manejar, y me parece que eso es saludable. Pero bueno, ahora tenemos, como vos bien decías, una ventana hasta julio, hasta el 31 de julio, dado por este acuerdo entre la CGT, la Unión Industrial y el Ministerio de Trabajo, para poder avanzar en ese sentido. Y aparte de aclararse que la edad es 4 años inclusive, digamos, hasta 4 años, mejor dicho, 3 años inclusive, yo creo que los sindicatos y los empleadores van a estar tan comunicados este año, lamentablemente, por la espiralización inflacionaria, que seguramente de acá a julio van a tener ocasión de sentarse para poder introducir dentro de la agenda la cuestión del beneficio de guardería. Pero yo te diría que hoy por hoy, prácticamente en su totalidad, funcionan a través de compensación económica. No conozco ningún caso de ninguna empresa que haya emprendido la contratación de una guardería o en su defecto compartir con otros empleadores en un parque industrial o bajo las condiciones que el propio decreto lo estipulaba. Y de hecho hay empresas que han hecho encuestas de clima y la mayoría de sus empleados y empleadas lo que dicen es prefieren dejar a sus hijos al cuidado cerca de su domicilio y no cerca del establecimiento, lo que prueba a las claras, más en este contexto de hibridez que estamos transitando, donde se combinan jornadas presenciales con jornadas híbridas, que la hipótesis de la sala de cuidado es una hipótesis que se va a volver casi abstracta, ¿no? Eso te diría un poco como síntesis de esta cuestión. Yo te agrego algo, Héctor, que no es para generar preocupación, pero justo lo hablábamos el viernes con él y decíamos, bueno, digámoslo, digamos, no para que la gente se preocupe, pero sí para que sepan dónde están parados. Vos sabés que dentro de esta ingeniería legal tan extraña que tiene el decreto, el acuerdo de la UIA con la CGT, con intervención del Ministerio de Trabajo, aclaró muchas cosas, pero hay algunas otras que quedaron un poco en la nebulosa. Porque, por ejemplo, no te dicen qué pasa si al 31 de julio no tenés resuelto el tema en tu convenio colectivo. ¿Viste? O sea, si uno va a sonar absurdo, y yo creo que es cuestionable y que se puede contestar, que te digan entonces tenés que el 1 de agosto habilitar la sala maternal porque si no tenés el acuerdo colectivo no lo podés sustituir por dinero. Pero la realidad es que si vos vas al texto frío del decreto y a lo que terminó aclarando el acuerdo de la UIA con la CGT y el Ministerio de Trabajo, pareciera que esa podría llegar a ser una solución, ¿no? Esperemos que, a ver, o se termine aclarando el tema en forma general, o sea, si para el que no tenga el tema solucionado convencionalmente, se lo pueda terminar aclarando en forma general. De hecho, te digo que esa interpretación no es solamente mía. La otra vez un sindicato de una actividad industrial le planteó a un empleador que quería hacerlo comprensivo de todas las unidades, de todos los establecimientos, más allá de la cantidad de gente que pudieran prestar servicios en ellos, y le dijo, miren, porque ¿saben cuál es el problema? Si no, van a tener que habilitar a partir del 1 de agosto la sala maternal si no tienen el acuerdo con nosotros. O sea que no soy el único que tiene la misma duda. No, seguro. Es como que se presenta casi como un final Sí. casi extorsivo en la negociación, porque si no llego al 31 de julio con una solución, ¿a qué escenario me puedo enfrentar? Claro. La verdad es que sí, que es un tema complicado. Es más, de hecho, hay algunos sindicatos que dicen que les resulta discriminatorio el corte. ¿Por qué 100 personas? ¿Por qué no 80? ¿Por qué? Porque tienen muchos empleadores dentro de su convenio colectivo que tienen menos de 100 personas interactuando de manera normal, habitual y permanente dentro de un establecimiento. Con lo cual eso puede desatar otro planteo adicional. Lo que sí creo es que en la medida que se consolide la idea de compensar económicamente en vez de dar la sala de cuidado, es qué es lo que va a ocurrir, porque desde el 23 de marzo al 31 de julio prácticamente casi todos los empleadores van a estar utilizando este mecanismo de la
compensación económica, es como que ya va a haber una cultura en los propios trabajadores y trabajadoras de decir, yo Es esto. prefiero acompañar el comprobante Sí. antes que andar pensando en traer a mi hijo o dejarlo en alguna sala, con todo lo que representa hoy dejar un menor de edad al cuidado de un tercero, ¿no? En términos de responsabilidades, no solamente de costos. Con lo cual me da la impresión que habrá que correr el riesgo de considerar que ese plazo se corre unilateralmente, no sé. Y después la otra cosa que también, en cierta medida, se aclaró con el acuerdo de la OEA con la CGT, pero puso sobre el tapete el famoso principio de conglomeramiento orgánico por instituciones, que es una de las cosas más horribles que existe en el marco del derecho del trabajo para los abogados, cuando nos dicen, bueno, ¿y entonces qué norma aplico? ¿Cuál es la más favorable? Y uno entra a sufrir. Es que en aquellos regímenes preexistentes que existían por iniciativa individual del empleador o por convenios colectivos que tenían regulado el tema, se tiene que seguir aplicando o se debe aplicar aquello que resulte más favorable al trabajador. Así que eso requiere un análisis en particular en cada empresa, especialmente en aquellas que tenían convenios colectivos que regulaban, para ver qué es lo que resulta más favorable, digamos, a la luz de una norma en donde yo creo que hay cosas que es difícil discutir, como por ejemplo que esto que se está regulando ahora definitivamente es extensivo tanto a trabajadores como a trabajadoras, ¿no? No sé, Héctor, si coincidís conmigo, con lo cual, viste, podés pasar por el filtro algunas otras cosas, pero me parece que la cuestión de la comprensión del beneficio a trabajadores de ambos sexos es un poco difícil de discutir, digamos, ¿no? Más allá de que uno pueda tener un convenio que diga otra cosa hoy, preexistente al decreto, ¿viste? Sí, sí, yo creo que eso está alcanzado. Es así, es una nueva dimensión. No solamente aparte son progenitores, sino son mayores de edad a cargo, con lo cual eso obliga a que el empleador tenga que tomar algunos recaudos adicionales en términos de requerimiento de documentación para poder acreditar esa condición, ¿no? Pero bueno, son todos desafíos que se le suman a los innumerables desafíos que hoy los empleadores tienen en Argentina, ¿no? Hay algún micrófono abierto, ¿no? Sí. Perdón, justo quería recordar ese tema de somos muchos, a ver si podemos ser cuidadosos con el uso de micrófono. Y ya que interrumpí, sigo. Yo creo que lo que se va a seguir forzando, tensando, son los criterios de equidad que a partir de estas nuevas construcciones van a aparecer, un poco por los números, porque si uno, porque si el otro, digamos, si se empieza a generalizar el criterio de que en definitiva esto va a terminar siendo una suma de dinero en términos de un pago no remunerativo, ¿qué juez no se va a ver tentado a decir que el número es indistinto y que le corresponde a cualquiera que tenga un hijo, ¿no? Digo, en nuestra Argentina no parecería exótico un tema de esta naturaleza, pero tengo un par de preguntas. No sé si quieren que las veamos ahora, ustedes deciden. O... Yo creo que sí, porque me parece que sí, ¿no, Héctor? Porque después el otro tema es tan distinto que... Sí, sí. Así ya sabemos. Interrogantes y lo publicado por la FIP en la guía 44 respecto a la forma de declararse en el libro de sueldo digital, la suma no remunerativa, digamos, ¿es la única alternativa existente o hay alguna otra forma de pagarlo por fuera, ¿sí? Como dices, por pagarlo fuera de recibo, al igual que los viáticos que abonamos a algunos empleados fuera de convenio? Esta es una de las preguntas que surgen. Y después, no sé si la quieren responder ahora o decimos... No, a ver, lo primero que se me ocurre rápidamente, José, después si querés lo complementás, es que son tan severas las multas que prevé el decreto 144 para el caso de omisión en el cumplimiento de la implementación de este beneficio, que la recomendación que estamos dando es que quede plasmado en el libro ley, en el recibo de haberes, como una compensación por esto, ¿no? Y no que se pague por afuera del circuito porque llega a haber una inspección, sea porque hay una inspección de rutina, una fiscalización de rutina, o sea porque de pronto el sindicato, si no llega a un acuerdo con ese empleador, de pronto desata alguna acción de fiscalización
yo les diría que el empleador más vale que tenga fácil manera de comprobar que está pagando lo que exige el decreto, ¿no? Sí, adhiero 100%. Sí. Perfecto. Después la pregunta es, si bien se tratan de niños, para usar un lenguaje coloquial, es si es por barba, ¿no? Si es por cada uno de los hijos del tope del 40%, del que estamos hablando. Justamente Sí. es un punto, Sí. en el caso de que haya 2 hijos. ¿Es por niño Sí. o niña? Es por Bien, niño o niña. bueno. No, porque una de las preguntas que me habían hecho a mí en algún momento era, si yo tengo más de un hijo y tengo una sola empleada digamos, de cuidado de personas, atendiendo el cuidado de ambos, ¿por qué tengo que pagarle? Bueno, porque el decreto prevé que el reintegro sea por cada hijo, digamos. Entonces, en definitiva pasa por eso. Viene bien esa aclaración, José, porque en definitiva nos lleva a ver cómo resolvemos la cuestión del comprobante. Porque Claro. si yo contrato a una persona para cuidado y me entrega un comprobante, no importa que sea un niño, 2 niños o 3, y en ese caso habrá que reembolsar lo que el comprobante indique. Yo digo que no perdamos de vista que cuando se hizo esta encuesta en diciembre, que yo les comentaba del CEL, el valor promedio de lo que pagaban los empleadores en ese momento eran 25.000 pesos. Bastante menos de los 39.000 que comenzó a validar este decreto en marzo y que ahora tiene un 14% más, que es el 40% del básico de la categoría de cuidador o cuidadora en el Estatuto de Trabajadores de Casas Particulares. Digo esto porque empresas líderes ya venían reconociendo el beneficio, pero por un monto bastante más bajo que el que terminó validando el decreto reglamentario. Sí. Con lo cual, esto lo traigo a colación de que si uno contrata a una persona para el cuidado de su hijo y también cuida a otro niño, que está dentro de los parámetros del decreto, va a acompañar un solo comprobante. Ergo, al final del día, va a tener ese empleador que reconocer un solo pago, por más que haya más de un niño. Sí. Una de las consultas también está orientada a saber si cuando ambos, en el caso de que ambos progenitores o ambos padres, ya no sé si hablar de progenitor porque no sé si es inclusivo o claro, o es exclusivo. Por eso, antes decíamos los progenitores con total libertad, ¿no? Trabajan en el mismo establecimiento, si obviamente eso da derecho al cobro de uno solo de estos beneficios. Me parece que sencillamente la respuesta es sí. Después tenemos la factura de la guardería, tiene que estar hecha a nombre del empleado, puede estar a nombre del cónyuge, me parece un poco técnico, no sé si quieren contestarla, por favor. Y después tengo una que dice si el decreto se aplica cada 100 empleados por establecimiento o por nómina. Claro. No sé, José, si querés, te dejo la primera, tomo la segunda, como vos quieras. A ver, como quieras. La primera pregunta era referida al tema de si trabajaban más de un progenitor en el mismo establecimiento, ¿no? O sea, ok. Sí, Mariano, vos decís sí, y yo voy a ¿cómo se llama? A corroborar el sí. Pero te cuento una cosa, también eso formó parte de una charla que tuvimos el otro día con Héctor. Digo, más allá de que uno lo puede derivar de una interpretación del decreto, y que fue incorporado dentro del convenio colectivo de metalúrgicos, si no recuerdo bien, Héctor, corregime si me equivoco, también en el de comercio, sí en el de UTEDIC. El convenio no dice expresamente que esto sea un beneficio otorgable a uno solo de los progenitores. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, y si llega a tener, o sea, creo que esa era la pregunta, ¿no? Creo que la pregunta era esa. Sí, era una pregunta media mixta, porque era una pregunta que también, ¿qué ocurría cuando el comprobante se lo extendían a favor del cónyuge o del otro mayor a cargo? Sí, esa era otra pregunta. Esa pregunta me parece que ahí lo resolvés pidiéndole que el comprobante se extienda a nombre de la persona que va a tramitar el reintegro, si es que la va a tramitar uno solo de ellos, ¿me entendés? O sea, en definitiva, lo que haces es eso, o que se indique a qué menor refiere el cuidado o esa prestación, digamos. O sea, es este servicio de guardería o sala maternal para el menor fulanito tal, que ese menor
con el certificado de nacimiento vos acredites que es hijo tuyo, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión ahí o lo solucionás logrando que se extienda a nombre del padre que va a pedir el beneficio, que se le pague el beneficio, o que por lo menos indique cuál es el menor que está siendo alcanzado por el cuidado, ¿no? Por el cuidado de personas o por la guardería o sala maternal. Después, ¿cuántos tienen derecho a cobrar? Digamos, está instalado y hay alguna interpretación posible que dice que es uno de los progenitores, ¿no? Que el beneficio no se debería duplicar. Yo creo que esto va a ser, y yo lo aplicaría de esa manera, creo que va a ser un motivo de debate en algún momento. Creo que puede llegar a ser motivo de debate, porque no lo dice para mí claramente. Y el último tema es, son 100 trabajadores, o sea, vos podés tener una empresa con variedad de establecimientos, con una nómina, suponete, de 1.500 trabajadores, respecto de los cuales vos el beneficio solamente sea exigible, o te lo puedan exigir, respecto de aquellos establecimientos donde trabajen 100 o más trabajadores. ¿Se entiende? O sea, vos podés tener, por ejemplo, el retail, que tiene por ahí una casa central de administración con mucha gente y después tiene locales en donde no tenés más de 20 o 15 o 20 personas que prestan servicio. Bueno, el beneficio técnicamente debería ser otorgado para aquellos trabajadores que trabajan en establecimientos donde por lo menos hay 100 personas. Que ahí se suma el otro tema, que es el tema de que estas 100 personas no tienen que ver solamente con la nómina del titular del establecimiento, sino con la nómina, o sea, suma la nómina de los terceros que pudieran llegar a estar prestando servicios en ese establecimiento. Lo cual no quiere decir que el titular del establecimiento se tenga que hacer cargo del beneficio para todos los trabajadores, digamos, ¿no es cierto? Porque desde el punto de vista económico cada uno asume digamos, el cumplimiento propio. Pero sí que en el control de contratistas del artículo 30, a los requisitos propios de ese control, yo le agregaría el verificar que se está cumpliendo con el otorgamiento de esta prestación. Porque digamos, las sanciones pueden ser aplicadas de policía del trabajo, pueden ser aplicadas por solidaridad. Con lo cual, guarda con eso porque nos podemos encontrar con contratistas nuestros que tienen menos de 100 personas, pero que pertenecen a un establecimiento donde el número total de trabajadores es 100 o más. Y esas personas, o sea, y los empleados de esas personas tendrían que tener beneficio. No sé, Héctor, si coincidís conmigo. Sí, José, creo que te estás pisando un campo minado justo donde cada mina está ubicada, con lo cual efectivamente es así, y esto trae a colación un poco lo que señalaba Mariano, la profunda inequidad que se deriva de esta norma, porque Sí. Pensar que en establecimientos descentralizados, por no llegar al número, no van a acceder al beneficio del cuidado de sus hijos, y en la casa central, donde se suelen tener algunas situaciones mejor resueltas desde lo social o de lo salarial, sí van a contar con este beneficio, va a generar una tensión adicional al ámbito de relaciones de trabajo, ¿no? Así que, y el control del artículo 30 me parece muy, muy inteligente. Creo que habría que añadir este ítem, por lo menos para este año 2023, ¿no? Para entender el mapeo. Caballeros, tengo muchas otras preguntas. Creo que nos vamos a terminar o nos vamos a consumir el horario del spot. Preferiría tomar el compromiso, si a ustedes les parece bien, de dar respuesta a las mismas luego. ¿Cómo no? Tomar Sí. nota y dar paso al tema de ganancias. Pido disculpas a aquellos que sumaron las consultas, pero comprometemos las respuestas. No, seguro, seguro, Mariano, hacemos así. Si llegara a haber tiempo, la podemos responder dentro de esta hora, y si no, la hacemos después. Bien. Porque sé que hay mucha inquietud con el segundo tema. Con José decidimos darle un abordaje propio de nuestra profesión. Somos especialistas en derecho laboral empresario, no somos tributaristas ni positivistas. Se trata acá de analizar dictámenes que han tomado conocimiento público, donde se define una serie de nuevas variantes de exención que las va a repasar José, y después vamos a analizar algunas implicancias, vamos a actualizar incluso la cuestión, porque ya desde el día de hoy tenemos una nueva ley, ¿no?, que está rigiendo para el sector de la salud, que también de algún modo nos pone en una situación muy peculiar, porque la ley 27.718 que acaba de
de definir que todas las horas extras y las guardias pasivas o activas que cobre el personal médico, operativo, o todo aquel que esté afectado al sector de la salud, tanto en el ámbito público como privado, estará exento de ganancia. Entonces uno se debería preguntar, si esto salió por ley, ¿cómo puede ser que haya algún funcionario de la Dirección Nacional de Impuestos que esté dando que las guardias pasivas de otras actividades podrían estar exentas, ¿no? Simplemente dejo esto planteado como un primer interrogante. Si te parece, José, repasamos rápidamente qué ha ocurrido a la luz de estos dictámenes de la Dirección Dale. de Impuestos y después vamos viendo en lo breve del tiempo y en lo poco profundo que podemos avanzar, porque cada caso tiene una solución distinta, cada pago tiene un contexto distinto y aparte cada empresa tiene asesores impositivos a los que no queremos ni sacarle el trabajo ni generar un conflicto de incumbencia, ¿no? Así Sí. que avanzamos, José, ¿te parece? Bueno, digamos, los fines de estos dictámenes, un poco más o menos todos conocen la historia, mucha presión por parte de los sindicatos para tratar de sacar digamos, de la base de cálculo de los salarios de los trabajadores de determinados rubros, de la base de cálculo de ganancias de determinados rubros, entendiendo que el límite o el crecimiento del mínimo no imponible no bastaba, y tratando de optimizar, por llamarlo de alguna manera, aquellas ventanas que abrió la 27617 en la época del gobierno anterior respecto a ciertos rubros que se determinaron exentos del pago de impuestos a las ganancias. Entonces, lo que tenemos hoy, por lo menos a lo que accedimos con Héctor como grandes dictámenes, tenemos un dictamen que fue emitido a partir de una consulta de la CGT, y otro dictamen que es de la semana pasada, que fue emitido a raíz de la consulta de un grupo de sindicatos de distintas actividades, muchos de ellos del sector de la energía y de otros recursos naturales, y un poco vamos a repasar eso. Entonces, con respecto al dictamen que se emite por la Dirección General de Impuestos a partir de la consulta de la CGT, trata los siguientes puntos. Primero, el tema del bono por productividad. A partir de que la ley 27617 considera exento del impuesto a las ganancias el salario que perciben los trabajadores en relación de dependencia, el concepto de bono por productividad, falla de caja u otras prestaciones de naturaleza similar. Respecto al bono por productividad, dice, efectivamente está exento, pero para estarlo tiene que estar sujeto a pautas objetivas, incluyendo metas y criterios de comparación con periodos anteriores. No puede consistir en una mera extensión de la jornada laboral, o sea, el bono que simplemente tiene relación con la puesta a disposición de la capacidad del trabajo no está, o sea, estaría grabado. No importa cuántos bonos el trabajador reciba, ni el origen de los mismos, puede ser convenio colectivo de trabajo o contrato individual, en tanto y en cuanto las metas por las cuales se otorgan esos bonos sean independientes. Cada uno de ellos puede ser considerado exento de impuesto a las ganancias, y esa exención abarca por cada uno de estos bonos una suma de, a valores del 2023, 180.673 pesos, y se aplica para salarios brutos mensuales de hasta 808.124,73. Otro rubro que fue tratado fue la falla de caja, que está comprendida dentro de la misma norma, que básicamente se considera como falla de caja a la suma que uno paga en compensación por el riesgo de reposición de faltantes de dinero u otros valores, y es aplicable tanto a cajeros como a repartidores de efectivo, cualquier persona que cobre o pague dineros u otros valores, ¿no?, en el ejercicio de su tarea en relación de dependencia. La exención también se interpreta en forma independiente de aquella que la persona podría llegar a recibir por algún bono que estuviera, por la cual estuviera alcanzado, de los que mencionamos antes, y también puede tener su origen en convenio colectivo de trabajo o contrato individual, y el monto de exención es el mismo que vimos respecto del bono, o sea, estos 180.673 anuales, a valores de este año.
El otro rubro que trata el dictamen de la CGT es el tema de la movilidad, viáticos y compensaciones análogas, ¿no? Que es, digamos, montos fijados por el convenio colectivo de trabajo, en concepto, como dice el título, de movilidad o viáticos, o sea, gastos en que la persona incurre para el cumplimiento de sus tareas, ya sea que estén o no avalados por comprobantes. Ustedes saben que el convenio colectivo de trabajo puede, por imperio del artículo 106, último párrafo, establecer que un viático se pague prescindiendo de la presentación de comprobante. Con relación al término compensaciones análogas que utiliza la ley, dice que abarca todos aquellos conceptos que puedan tener la misma finalidad que los viáticos y la movilidad, sin perjuicio de la denominación que pudieran revestir. Esto después van a ver que con el dictamen que se dictó con la consulta de los otros sindicatos vuelve a ser tratado para un caso interesante que es el adicional por zona. Por zona se interpreta en forma independiente por cada concepto y el importe susceptible de ser deducido es el mismo que vimos antes, los 180.673,28 anuales, salvo el caso del transporte de larga distancia comprendido en el convenio 4089 que tiene topes superiores. ¿Okay? Así que acá también hubo un análisis del tema de la movilidad. Y por último, respecto al tema de la petición de un dictamen por la CGT, lo que resuelve la Dirección General de Impuestos es sobre horas extras, adicionales por turnos rotativos y similares. Digamos, la ley lo que dice es que están exentas la diferencia entre la hora normal y la hora extra cuando se trata de servicios prestados en días feriados, inhábiles y fines de semana, incluyendo días no laborables y de descanso semanal. ¿Okay? Interpretándose que este último puede coincidir con cualquier día de la semana, de acuerdo a lo que especifique el convenio o el contrato individual sobre el régimen de jornada de trabajo que cumple el trabajador. Este adicional queda comprendido en la exención cuando se abona en cualquiera de las jornadas mencionadas, cualquiera fuera el horario, ¿okay? Y involucra, o sea, la diferencia entre el valor de la hora ordinaria y el importe de la hora extraordinaria, o el adicional que uno pudiera llegar a abonar, atento a la particularidad de cada convenio colectivo de trabajo en materia de jornada. Por ejemplo, los adicionales por turnos rotativos, ¿ok? Así que, digamos, los valores que se abonan por estos conceptos respecto a los días que acabamos de mencionar quedan exentos del pago de impuestos a las ganancias. Los otros gremios que se presentaron a pedir un dictamen lo hicieron sobre, en algunos casos, rubros similares, pero agregaron otros rubros, como por ejemplo, la antigüedad y denominaciones análogas, o sea, pagos que se hicieron por la permanencia de la persona en el empleo o en el puesto de trabajo que ocupa a lo largo del tiempo. Y lo que dijo la AFIP al respecto es que para que pueda ser considerado como exento, debe reunir características similares a un bono por productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la sola permanencia del trabajador prestando funciones no basta para considerarlo exento, sino que a su vez se tienen que medir pautas de productividad objetiva, ¿okay? Que permitan determinar que ese adicional no solamente se paga como consecuencia de la permanencia de puestos, sino también porque a través de esa permanencia se ha logrado una mayor eficiencia y resultados dado por la experiencia, la capacitación y la preparación. En realidad, si uno lee el dictamen, lo que está queriendo es, o sea, pareciera que estuviera diciendo, cuando vayan a escribir el rubro, cuando vayan a regular el rubro, hagan hincapié en esto como para que el rubro pueda considerarse exento. No piden ninguna particularidad de medición de esa producción objetiva o esa mejora en la productividad objetiva que pueda derivar del paso del tiempo. Simplemente que se lo mencione de esa manera. Y la exención es la misma que vimos para los rubros anteriores en el dictamen pedido por la CGT, o sea, los 180.673,28 anuales. Zona. Este es interesante, porque acá tiene que ver con, un poco lo liga con el tema de los viáticos. ¿Qué es lo que plantearon los gremios cuando hicieron el pedido del dictamen? Dice, escúchenme, cuando uno paga un adicional por zona,
lo que está haciendo es pagando una compensación adicional a trabajadores que van a prestar servicios en lugares donde es bajo o nula la accesibilidad a servicios públicos. Se incrementa mucho el acceso al costo a la vivienda, al costo de vida, y tiene un carácter temporal porque se supone que se paga mientras que la persona presta servicios en ese lugar y deja de pagarse cuando se retira del mismo. Entonces, lo que hace la AFIP establece una analogía entre adicional por zona y lo que serían los viáticos o conceptos análogos, que retribuyen gastos durante una estadía temporal en un lugar diferente al de la prestación habitual de tareas. Apoyándose para eso en lo que ella dice que es el propio texto de la ley de impuesto a las ganancias, cuando al definir los viáticos dice que tienen su origen en comisiones de servicios realizadas fuera del lugar donde se prestan las tareas. ¿Ok? Entonces dice, en cuanto a la magnitud, la deducción se aplica sobre cada uno de los rubros que uno pueda pagarle al trabajador como consecuencia de este traslado, llámese adicional zona, o viáticos, o gastos de hospedaje, o los rubros que le puedan llegar a ser abonados, que tengan un fin similar, o sea, compensar este traslado fuera del lugar de residencia, y la exención es de hasta 180.673 con 28 anuales por cada uno de esos rubros, que uno le esté reconociendo como consecuencia del traslado fuera del lugar de residencia. Después preguntaron sobre la asignación jerárquica por mayor responsabilidad, la guardia pasiva, activa o similar. Acá vamos a lo que hablaba Héctor. ¿Y qué hacen? Hacen una recreación, donde dicen que, en definitiva, las guardias pasivas, o incluso quizás hasta la propia asignación jerárquica por mayor responsabilidad, especialización o disciplinar naturaleza, tiene, digamos, algún vínculo con lo que puede llegar a ser la disponibilidad del trabajador para prestar esos servicios adicionales o esas guardias. Entonces, ya sea que eso involucre la realización de las extras, o como guardia pasiva, la obligación de permanecer a disposición del empleador para ser llamados dentro de un determinado periodo, se lo puede equiparar en la medida que eso se preste aquellos días de la semana en que están exento el pago de impuesto a la ganancia sobre el diferencial de horas extraordinarias, fines de semana, feriados, días no laborables y descanso semanal, se lo puede equiparar a este rubro. O sea, las guardias pasivas cumplidas durante esos días o la realización de actividades adicionales que merezcan el pago de una asignación especial cumplida durante esos días es equiparable a lo que sería el trabajo en horas extras. Y por último, habla de las bonificaciones. Las bonificaciones por productividad hace el mismo análisis que hicieron con la CGT, o sea, la necesidad de que haya pautas objetivas, que no consistan solo en la extensión de la jornada laboral, que se aplica en forma independiente, o sobre cada bono abonado, en tanto y en tanto cada uno de ellos cumpla con las metas establecidas y que sean independientes unas de otras. Puede tener su origen en el convenio colectivo, en el contrato individual, y la exención es la que ya vimos. Y en el caso de la bonificación por retiro, que esto es más común porque ustedes lo ven a diario con el tema de los acuerdos del 241, del mutuo acuerdo que se celebran, lo que dicen es que hay un tratamiento diferencial para aquellos empleados con cargos directivos y ejecutivos. Se encuentra agravado lo que supera el monto indemnizatorio mínimo para un despido sin causa. Para los empleados que no ocupan esos cargos, se encuentra desgravado cualquiera sea el monto, la bonificación o gratificación que a esa persona se le abone con motivo de su retiro. Así que esto es un pantallazo, un detalle de cuáles fueron los puntos tratados por estos dictámenes, digamos. Héctor, no sé si querés agregar algo más. No, efectivamente, José, simplemente enumeraste todos los ítems o los institutos que casi desordenadamente este último dictamen introdujo, casi, diría yo, a medida o a solicitud de los 53 sindicatos que peticionaron que la Dirección Nacional de Impuestos expidiera. Yo solo quisiera aclarar que estos dictámenes introducen un desorden y una potencial inequidad
y una potencial inseguridad jurídica al interior de las que deben actuar como agentes de retención, que son los empleadores, no menor. Para que tengan una idea, solo a grandes rasgos, este último dictamen que mencionaste todavía no tiene la validación de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, a cargo de la contadora Balestrini, pero ya ha provocado que muchos de estos 53 sindicatos salgan a enviarle a cada uno de los empleadores este dictamen como si fueran una de las 12 tablas, diciéndole, ya tengo a la autoridad fiscal eximiendo o declarando exento este concepto, y eso no dice. Ojo, no dice eso. Argentina ya directamente lo fáctico desplaza cualquier otra conceptualización. Y este último dictamen, como decías vos, José, se parece más a un instructivo de cómo empezar a hacer las cosas de ahora en más, donde el responsable del área de impuestos le dice a los sindicatos, si quieren que en el futuro la bonificación por antigüedad, determinadas bonificaciones como la jerárquica, las guardias, pasivas o activas, o conceptos similares puedan interpretarse exentos, empiecen a escribirlos de esta forma. La verdad, pocas veces visto, porque ya habíamos visto excesos hace 15 años, cuando recordarán, salió el tratamiento impositivo para la actividad de la cuenca austral del petróleo, que provocó un cimbronazo de injusticias para muchos sindicatos que se dedican a la actividad gasífera, o a la actividad de la pesca, o a la actividad eléctrica, y lo hacen también desde ese lugar, y sin embargo no tenían este tratamiento que nació de una cuasi extorsión. Dejamos sin hidrocarburos al país, salvo que nos den este traje a medida. Y ahí apareció la vianda o los kilómetros recorridos que hoy reciben hasta los ejecutivos encumbrados en Puerto Madero dentro de la actividad petrolera. Porque si puede estar exento de impuestos a las ganancias, entonces todos recibimos vianda. Esa es la realidad hoy, ¿no? Bueno, este dictamen de la CGT, o mejor dicho, este dictamen a pedido de la CGT, que sí cuenta con la anuencia y la validación de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, también nació a partir de una concesión que antes le habían dado a la actividad aceitera, con el famoso cuarto turno. ¿Y cómo hizo la actividad aceitera para conseguir eso? Y lo mismo que pasó en la actividad petrolera. El 60% de los dólares de la exportación argentina agroindustrial vienen del aceite o sus derivados, su transformación, de la soja. Entonces ellos consiguieron rápidamente un dictamen que dice que la bonificación por cuarto turno, o aquella bonificación que compensa la modalidad de trabajo por el turno rotativo, o el adicional rotatorio, como quieran llamarlo, queda exento del impuesto a las ganancias. Entonces, a partir de esa situación, y a partir de la concesión que ya había obtenido camioneros, constructores de larga distancia, más allá de los 100 kilómetros con los gastos de movilidad, provocó que la CGT hiciera esta presentación para todos los conceptos que vos bien señalaste y que técnicamente regirían desde el ejercicio fiscal 2023, lo aclaro porque ahí hubo una gacetilla de AFIP un poco confusa al respecto. Y bueno, y con esto llegamos justo al horario que Mariano nos había exigido para poder meter en Corset. La verdad que están bien encorsetados, y bueno, si tuviera alguna inquietud, van a poder a su asesor en impuestos, no nosotros. A ver, no me pongan en esa posición, por favor, muchachos. Reitero un poquito el tema de micrófonos, que siento como que hay alguno abierto. Nada, me parece que el tratamiento del tema es, si bien, como ustedes definieron, una primera aproximación al desorden existente, parecemos la noticia rebelde, ¿no? Una contribución más a la confusión general. Me queda muy claro el concepto de recomendación general para hacer redacciones posibles de no ser atacadas o no ser grabadas por impuesto a la ganancia. La verdad es bastante lamentable, ¿no? Como técnica normativa, porque tampoco un dictamen tiene finalmente una categoría de norma, ¿no? Totalmente. Termina siendo algo que no es de público notorio, no tiene, digamos, no es un acto que
que perfeccione un derecho o una obligación en este caso, y bueno, por eso lo de la confusión. Ahí había alguna mano levantada, hubo una sola pregunta, curiosamente, por el tema del impuesto a la ganancia, y creo que estuvo respondida en algo que comentaba José sobre el tema del adicional turno. A mí en lo personal creo que me da la sensación que todo esto va a seguir evolucionando. Va a haber una cantidad de ítems o conceptos no incluidos en esta redacción que van a aparecer en sucesivos dictámenes. El problema es cómo se consolida todo eso en un cuerpo normativo. ¿No? Digo, y si eso va a ser factible en lo inmediato. Y mientras tanto, ¿qué? O sea, las organizaciones, como vos bien decías, creo, Héctor, ahora los sindicatos se entienden en derecho, como obtuvieron este pronunciamiento de la autoridad tributaria, de ir y requerir a los empleadores un tratamiento impositivo, ¿no? Y han generado la expectativa en la gente, además. Claro. ¿Sí? Hemos obtenido, y la verdad es que va a ser una etapa friccional muy fuerte, asociada además a un momento un poco feliz para la economía argentina, ¿no? Porque el impuesto finalmente lo que viene es alivianar un poco el tema de grave perjuicio que genera la inflación en la depreciación de los salarios, ¿no? En definitiva, es un menor descuento que mejora el neto. ¿Recomendaciones al respecto? Sí, bueno, justamente lo que vos señalás tiene que ver con esto. Son dictámenes interpretativos, pero aparte emanan del mismo organismo y ya se empiezan a contradecir entre sí unos y otros. Porque, por ejemplo, cuando habla del bono por productividad, dice que no sea una compensación por la mera presencia. Pero 3 semanas después dice que la bonificación por antigüedad sí podría equipararse, y yo les pregunto a cualquiera si la adicional por antigüedad no es una compensación por la mera presencia. ¿O acaso se cobra antigüedad por esa mayor capacitación y cómo se vuelca al valor agregado? No, ¿y cómo haces para medirlo, digamos? O sea, pareciera, por eso yo te digo que en ese punto que te están diciendo escribirlo de esa manera y decir que en realidad no lo estás pagando por la sola permanencia, sino que también porque mediste o tuviste en cuenta que eso contribuye, pero es En el fondo, claro, en el fondo una motivación para seguir engañándonos. Usted sabe, bueno, Argentina tiene un problema con la verdad y su sociedad hace mucho, ¿no? Pero ahora ya lo está queriendo cristalizar en la negociación colectiva, porque sería un engaño salir a decir que todos los adicionales por antigüedad que se vinieron pagando en el marco de un convenio ultraactivo de hace 40 años, ahora resulta que tienen el valor agregado de la capacitación, del entrenamiento, y que todo eso se vuelca en resultados concretos que merecen ser premiados con la exención impositiva, ¿no? Creo yo que es casi una estrategia defensiva de aquellos que no cobran el adicional por turno. Como no cobro el adicional por turno, bueno, voy a tratar que mi bonificación jerárquica, de pronto, como ejemplo, quede exenta. O que de pronto quede exento algún otro concepto como la guardia, que vuelvo a insistir, le acaban de dar la exención impositiva por ley al sector de salud, no por un dictamen interpretativo. Entonces habrá que ver qué nivel de riesgos también los empleadores asumen, ¿no? Al aplicar estas cosas. Pero bueno. El famoso apetito de riesgo que las organizaciones pueden tener. El problema es que está alimentado, esto está alimentado y va a estar fogoneado por la propia conflictividad que ya está instalada, ¿no? Entonces va a generar más tensión. Con lo cual seguramente tendremos un Ganancias 2, capítulo 2, que sí. sí, a la brevedad. Creo que tengo una última pregunta y dice: ¿todas las horas extras del sector salud están exentas? Pregunta Zulma Pacho. Sí, expresamente, Zulma, por la ley que acaba de salir publicada en el boletín oficial del día de hoy. A partir de hoy, la 27.718, de todo el personal afectado a la salud, no solamente profesionales, técnicos, también el sector operativo, horas extras, pero cuidado que la ley en su artículo 2 explica cómo explicitarlo, a la exención. Hay que ponerlo en el recibo de haberes e indica cómo hacerlo, cómo expresarlo. Así que los invito a repasar esa ley que está hoy publicada en el boletín oficial, que está muy clara, son 3 artículos, y ahí queda exento los conceptos para el sector de la salud desde hoy. Les pido una más.
y como dicen en la cancha, nos jorobamos más. María Isabel dice, o nos pregunta, para aplicar entonces hay que esperar que se firme un dictamen en la actividad. ¿Cómo evitamos cometer errores de interpretación al momento de liquidar? ¿Liquidar? ¿De qué estamos hablando? ¿Liquidar qué? Sí, creo que está de impuestos, está liquidando impuestos. Claro. Impuestos de impuestos. José, te lo dejo a vos si querés. No, a ver, lo que pasa es que sí, a ver, hay algo que es lo que acabamos de decir, que es que esto no es vinculante, digamos, con lo cual se supone que si uno quisiera tener una cierta seguridad jurídica, lo ideal sería que dentro del marco de lo que puede llegar a ser el convenio colectivo, si no se trata de alguno de los rubros que vimos anteriormente, hubiera algún dictamen específico, que no va a ser vinculante igualmente, ¿no? O sea que el riesgo, y aparte si uno lo lee, forma parte de interpretaciones que son bastante amplias. A ver, yo creo que, a ver, si ustedes me preguntan, aquellos sobre los cuales consultó la CGT, me parece que podrían llegar a ser de aplicación hoy, ¿no? Porque es la CGT, porque finalmente es la Confederación General del Trabajo. Aquellos en los cuales consultaron estos sindicatos, habría que ver si nos representa alguno de esos sindicatos y a ver si dentro de los convenios que tenemos, que estamos aplicando suscritos por esos sindicatos, existe alguno de estos rubros y se asemejan a lo que dice el dictamen, digamos, ¿no? Que todavía no es dictamen, ¿qué dictamen? Que todavía no se convirtió, como dijo Héctor, en una resolución. O sea que todavía le falta una instancia adicional para que por lo menos uno pueda llegar a decir que la AFIP lo tornó como propio, que el organismo AFIP lo tomó como propio. Es correcto. Yo diría, no le prestemos atención aún al dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos a pedido de los 53 sindicatos, porque aparte esos 53 sindicatos son de los más variados. Tenemos de la actividad de prensa, de la actividad de fuerza, de la actividad de gas, de la actividad del personal superior de una automotriz, bancaria. Pasando, ¿no? Digamos, tenemos un popurrí, se ve que juntaron sindicatos y cada uno fue poniendo aquella bonificación que tenía interés o aquella voz de pago que tenía interés que le declararan exenta. ¿No? Ok, se animan dos chiquitas más y ahora sí vamos a dar por terminado el primer spot del año. La pregunta es si el bono por productividad está exento solo si es menor a la remuneración mensual promedio digamos, de lo que se puede inteligir de este dictamen, ¿no? Y en algunos rubros, esa sería una pregunta concreta, y la aclaración dice, en algunos rubros portuarios los bonos van de 230 a 500.000 pesos bajo convenio. ¿Estos bonos están exentos o estarían exentos en la interpretación de este dictamen? Mirá, José, yo no sé cuál es tu idea, porque aparte acá ni siquiera tenemos la chance de estar juntos. Estamos todos compartimentados, ¿no? Como para decirles, hacemos un cuarto intermedio y conversamos un poco esta cuestión. No, tenemos que lidiar con nuestra soledad en grupo. Entonces, yo personalmente creo que poder responder inquietudes puntuales que hacen al casuismo, preferiría no asumir esa responsabilidad, porque hay que ver cómo se ha concebido ese bono productividad, si los objetivos se han notificado previamente o no, si son parametrizables, y se lo compara con el bono del año pasado para ver qué comportamiento tiene, porque esos son los requisitos que el dictamen exige para que ese bono esté exento. Y la verdad es que me parece que este formato no nos estaría dando todos los elementos como para poder expedirnos cierto grado de seguridad, ¿no? Comparto, no, perdón, José, me adelanté, pero comparto tu afirmación, Héctor. José, digamos... No, está perfecto. No, a ver, solamente, Héctor, sin ir en contra de lo que vos decís, hay un monto de exención por bono anual de 108.000 y pico de pesos, y a su vez hay una vía de ingreso a esa exención, que es que tu remuneración mensual no supere los 808.000 pesos. O sea, perdón, la exención del bono anual es por bono, por cada bono, es 180.673,28, y esto es aplicable para salarios brutos mensuales de hasta 808.124,73.
Sí, tal cual. Esas son las condiciones de borde de cómo se define la exención. Lo que no sabemos es si ese bono en particular sobre No, el que estoy totalmente de acuerdo, sí, no puede sabemos. llegar a Sí, considerarse exento, claro. sí. Bueno, muy bien. Creo que ha sido una muy buena primera aproximación al spot, porque digo, es el primer spot y son dos temas complejos y que requieren un montón de definición. Así que muy agradecido por la paciencia que nos tienen siempre, José, Héctor, y a todos los presentes. La idea es continuar con esta rutina del spot en 15 días. Vamos a ir acomodando un poco también las temáticas a lo urgente. Así que no sería de extrañar que nos sorprendamos con una parte de ganancia 2 en virtud de lo que pueda ser la dinámica negocial o resoluciones que puedan ir saliendo en estos días. Dicho sea de paso, se cambió el piso de ganancias para poner un poquito más de ruido a 500, no recuerdo exactamente el número. 500. 3.000, 503.000. 3.000. ¿Quién sabe? El que no lo vio, que no lo escuchó, de paso se va y se entera. Así que, bueno, nada, buena semana a todos. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Héctor. Un gusto y gracias por la invitación. Cuídense y un gusto a los que veo que hace tanto tiempo que no tengo la suerte de poder saludarlos. Espero que estén muy bien. Lo mismo para mí y particularmente a alguien, sin que nadie se sienta celoso, que es Carlos Contino, que hacía muchísimo que no lo veía y me resulta re lindo volver a verlo. ¿Qué haces, Carlos? Bueno, gracias, José. Un abrazo para todos. ¿Sí? Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Que tengan buena semana. Hasta luego. Buena semana. Chau, chau.